Hola, buenas tardes. Buenos días si nos están viendo desde Centroamérica. Estamos en directo, una vez más, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Bienvenidos a nuestro debate, no sin incidencias, sobre el nombramiento de Berta Cáceres y los activistas en defensa del agua del río Guapinol en Honduras para el premio Sájarov. Este premio es atribuido anualmente por el Parlamento Europeo y representa un homenaje a todos aquellos que han dedicado sus vidas o su labor en la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Yo soy José González y tengo conmigo al eurodiputado Miguel Urbán, de España, que ha sido uno de los responsables por proponer estos activistas para el premio Sájarov. Marisa Matías, que teníamos previsto para estar también con nosotros hoy, no ha podido estar presente por problemas de última hora. Yo empezaba por preguntarle, Miguel, ¿quién es Berta Cáceres y quién son estos activistas del Guapinol? Bueno, muchas gracias por hacer este espacio, aunque tengamos que volver a repetir por estos pequeños fallos del directo, mandar un abrazo a toda la gente de Honduras y de Centroamérica que nos estará viendo ahora mismo. Y bueno, yo creo que realmente Berta necesita poca presentación, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo conoce en cierta medida a Berta Cáceres, una luchadora anticapitalista, ecologista, feminista, defensora del territorio y sobre todo de los derechos de los pueblos originarios como el pueblo lenca, y en contra de megaproyectos como el de Aguasarca, que por desgracia le costó la vida, ¿no? Yo creo que lo que es más importante es también cómo podemos introducir en Europa también el conocimiento y de los defensores del río Guapinol, ¿no? Estas personas que ahora mismo una parte de ellos están encarcelados por defender un derecho tan básico como es el derecho al agua. ¿Y a qué interés se enfrentan los defensores del Guapinol? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Honduras? Porque en este momento ellos se están enfrentando a esta lucha, a este debate. Pues yo creo que es muy importante decir varias cuestiones. Primero, no es un caso aislado, ni el de Berta ni el de Guapinol, sino que es un caso que demuestra más un modelo de acoso, un modelo de violencia y un modelo de impunidad en Honduras, amparado sobre un modelo económico, extractivista y salvaje y destructor de derechos y sobre todo del territorio. Los defensores y defensoras de Guapinol lo que se están enfrentando es hacia este modelo, hacia este modelo extractivista. En que una empresa privada se hace con un parque natural. Y sobre todo se hace con derechos tan básicos como el derecho al acceso al agua. O sea, pero que lo vemos aquí, lo vemos con los mapuches ¿cómo es esto? Chile. En Chile, lo vemos con tantas defensoras y defensores del medio ambiente y de los derechos humanos que son acasados, que son asesinados, que son encarcelados por defender los derechos tan básicos como los derechos comunes, ¿no? El derecho al territorio o el derecho al agua. Es el ejemplo ahora de Honduras. Es el ejemplo Guapinol o el de Berta, pero podríamos hablar de tantos otros, de un modelo capitalista, extractivista, que impone multinacionales europeas o norteamericanas con el apoyo indispensable de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que haya esa permeabilidad entre el Estado y lo que se permite hacer a estas grandes empresas en Honduras, quizás más que en otras partes? ¿Hay una complicidad, hay una promiscuidad de alguna forma, hay corrupción en Honduras? Bueno, corrupción, por desgracia, hay prácticamente en todos sitios y por desgracia impunidad también. La gran diferencia, yo creo que es lo exponencial de la situación en Honduras. Evidentemente se ataca a defensores del territorio también en Europa, en España y demás, pero el nivel de impunidad que vemos en Honduras es infinitamente mayor, es uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos, para defender el medio ambiente. Y esto no se podría explicar sin la ruptura institucional del golpe de Estado. El golpe de Estado del 2009, un golpe de Estado amparado por Estados Unidos y amparado por la Unión Europea y sobre todo los intereses de sus multinacionales, los intereses de un capitalismo extractivista que tiene en Honduras un verdadero laboratorio neoliberal. ¿Hay una democracia en Honduras? Porque aquí se habla mucho de otros países, incluso los otros nombrados al premio Sájarov se supone que son defensores de una supuesta idea de democracia. Yo pregunto, en Honduras, que se puede comparar las situaciones. Es difícil que podamos hablar de democracia, o por lo menos de democracia con todas sus letras,
con impunidad, con un régimen de impunidad como el que se vive en Honduras. Es muy difícil hablar de democracia con un régimen de violencia como el que se vive en Honduras. Es muy difícil hablar de democracia con claros fraudes electorales o con el acoso sistemático a aquellas personas que defienden los bienes comunes y el territorio. Como estamos hablando de Honduras, nada mejor que hablar con quien está en el terreno, con quien conoce este caso. Y por eso hemos tenido la oportunidad de contar con la participación de Berta Zúñiga, representante del COPIN y hija de Berta Cáceres, que se suma a nuestra charla a través de Skype. Buenos días, Berta. Buenos días, muchos saludos, compañeros. Quisiera preguntarle, porque usted claramente tiene una visión diferente. ¿Quién fue Berta Cáceres como persona y como dirigente lenca? Bueno, creo que ya muchas personas conocen de su lucha, de su proceso, pero decir que ella fue una persona muy significativa en la lucha del Copín, en el particular para el pueblo lenca, pues en la lucha que se ha desarrollado defendiendo los territorios contra pues estos proyectos de la energía verde, proyectos sobre todo hidroeléctricos que se han pretendido pues implantar en nuestra región, y también tuvo un papel muy importante a nivel de la articulación de los movimientos sociales en Honduras, en la lucha contra el golpe de Estado y por democratizar nuestro país y acercarlo a la justicia, a la libertad y bueno, a esos derechos fundamentales que seguimos anhelando como hondureñas y hondureños. ¿Por qué su voz se volvió tan incómoda para el poder instalado? Bueno, nosotras creemos que pues ese modelo económico que se ha venido implementando en Honduras está basado en el modelo extractivista que beneficia a unas pequeñas cúpulas en nuestro país y que forma parte pues de todo este proceso internacional de fomentar el control de los territorios y que se vive en todo el Aviala, en toda la América Latina, pero que en Honduras se hace a costa de la violencia, a costa de la violación a los derechos de las comunidades indígenas. Y bueno, Berta Cáceres es una persona que desafiaba esas múltiples caras de la opresión, tanto señalaba a la empresa DESA en particular y a sus dueños, pero también la fuerza militar, policial, represiva, que acompaña la implementación de esos proyectos y obviamente estos gobiernos que han venido promoviendo esa política de saqueo y extractivismo. Por eso, por señalarla, por ser tan firme, por acompañar coherentemente la resistencia de la comunidad de Río Blanco y del pueblo lenca en general, pues se convirtió tan incómoda para ese modelo. Tras largos años, sus asesinos han sido arrestados, han sido condenados, pero el caso todavía no está terminado. ¿Han sentido que hubo justicia o más bien los asesinos han sido protegidos por el Estado mismo? No, yo creo que pues al contrario de que hemos tenido la oportunidad por la información que existe, por la fuerza también que ha acompañado esta demanda de justicia, hemos tenido la oportunidad, como en pocos casos emblemáticos en América Latina y en el mundo, de llegar y alcanzar a esos máximos responsables quienes tomaron la decisión. Hasta ahora lo que tenemos son, pues por decirlo de alguna manera, son migajitas de ese clamor tan fuerte de justicia, decir que sabemos que pues hay una deuda muy importante del Estado de Honduras hacia ese camino, a esta causa por la justicia para Berta Cáceres, que implica, ¿verdad?, no solamente deducir las responsabilidades a quienes participaron de su asesinato, sino también de ver que funcionarios públicos a través de acciones corruptas beneficiaron a la empresa DESA en el proyecto hidroeléctrico Aguasarca para de manera irregular otorgar el concesionamiento y que ha sido el mismo patrón que se ha utilizado para otorgar también otras licencias ambientales. Entonces, todavía nos queda un camino muy importante de deducir responsabilidades a nivel local, nacional y también a los financiadores internacionales que sabían de la situación de violencia bajo la que se implementaba este proyecto y pues no les importó nada. Así que todavía tenemos un camino muy importante. Muchas gracias, Berta. También desde Honduras
desde el departamento de Tocoa. Tenemos ahora la oportunidad de hablar con Lionel George. Lionel, buenos días. Lionel pertenece a la COPA y es representante de los activistas del Guapinol, que como vimos acá se enfrentan un problema diferente. En el caso de Berta Cáceres estábamos hablando de la construcción de una represa, de una producción hidroeléctrica. En el caso del Guapinol se plantea la construcción de una mina. Una mina que acabaría con el derecho fundamental al acceso al agua, potable, podríamos decirlo, en la región. Y como decíamos antes, no es un caso exclusivo de Guapinol, o en este caso del río Guapinol, ni tampoco hondureño, ¿no? Hace muy poco, ahora en febrero, tenemos el aniversario de Brumadinho y el desastre que ha supuesto este modelo extractivista en otros países como en este caso Brasil. Y yo creo que hay que hacer una reflexión muy importante, y es ahora mismo lo que cuesta tener coches eléctricos en las calles de Bruselas, porque la supuesta transición energética en el norte está suponiendo un impulso extractivista en el sur. Con lo cual no podemos hablar de transición ecológica, de transición energética justa, si no hablamos del norte y del sur. Y yo creo que el caso de Guapinol lo demuestra de una forma muy clara. Y por eso es importante visibilizar esta lucha de los activistas hondureños, porque esto va mucho más allá de lo que pasa en Honduras. ¿Es posible hacer las cosas de otra forma? ¿Existe una alternativa de desarrollo económico que respete la tierra y la dignidad de los pueblos? Desde luego, con este modelo capitalista no. Por mucho que se le tiña de verde, realmente es incompatible directamente con la defensa de una vida digna, con la defensa del territorio o con la defensa, en cierta medida, del planeta. Hay algunos que seguimos pensando que lo que queremos es cambiar el mundo y no el clima. Lo que están haciendo ellos es cambiar el clima y poner el beneficio de las multinacionales por encima de nuestra vida. Mientras conectamos con Lionel George de COPA, tenemos también, y una vez más desde Honduras, a Reina Rivera Joya, que nos está escuchando, que nos está viendo también a través de Skype. Hola, buenos días, Reina. Buenos días, gracias por la oportunidad de participar en este debate y bueno, de tocar temas muy sensibles en la vida hondureña, como es los conflictos extractivos que están atravesando muchas comunidades y donde los casos Berta Cáceres y Guapinol son la punta del iceberg o un ejemplo de lo que está pasando en otras regiones de Honduras, pero también en tantas partes del mundo, ¿no? 2.900 conflictos extractivos alrededor del mundo han sido inventariados como los más violentos de acuerdo al Atlas Global de Justicia Ambiental. Reina, yo le preguntaba por los intereses económicos que hay aquí detrás, porque además de grandes empresas hondureñas, hay también inversores, constructores, grandes transnacionales, muchas de ellas europeas, ¿no es así? Bueno, sí, efectivamente. Si miramos en términos de América Latina, las inversiones europeas, después de la de Estados Unidos, son el segundo actor con mayor número de inversiones en la región, ¿no? Y eso también se traduce en el país. En Honduras, por ejemplo, de acuerdo a algunos datos oficiales, los fondos alemanes, de Bélgica y de la propia Unión Europea son en este momento de los principales fondos de inversión. ¿Quiénes son las empresas? Ese es un tema que tiene que ver con problemas de transparencia en nuestros países y también en los países de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe un registro oficial de las empresas que están operando en el país, las empresas extranjeras. Usted puede entrar a las páginas web de las embajadas, por ejemplo, con presencia en Honduras, tanto embajadas de distintos países de la Unión Europea como de Estados Unidos, etcétera, y no hay información sobre quiénes son estas empresas. Por otro lado, en Honduras existe legislación que facilita la secretividad de información y incluso en el año 2018 el gobierno de Honduras señaló que todo lo que tiene que ver con trámites de licencias ambientales e incluso la ubicación de los proyectos ambientales forma parte de información reservada por decretos oficiales y eso impide que las comunidades puedan tener información
sobre los proyectos que se están instalando, y eso viola todos los principios de consulta Reina, previa, imagino que pero eso es lo que también haya permitido. Imagino que eso es lo que haya permitido que una mina aparezca en un parque natural, que era un área protegida, y que el Congreso hondureño ha cambiado a última de la hora en dirección al interés de una empresa privada. efectivamente, el Congreso hondureño aprobó, por un lado, un parque nacional y años después, tal vez creo que fue un periodo de 2 años, el mismo Congreso Nacional hizo una modificación de un decreto que fue lo que dio lugar a la explotación minera que se está dando en una zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, que además goza de una sentencia internacional que lo proteja por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es la postura de la Unión Europea frente a lo que está pasando en Honduras? ¿Cómo se manifiesta esta posición? Aquí, de nuevo, el Parlamento Europeo suele tomar muchas posiciones, muchas deliberaciones casi cada semana sobre lo que pasa en varios lugares del mundo, pero es que ya se han pronunciado sobre lo que pasa en Honduras. Bueno, en el caso del país, concretamente, nosotras, por ejemplo, somos parte de la red de EULAT, que es una red de organizaciones europeas con presencia en varios países de América Latina. En el caso de Honduras, tratamos de mantener un diálogo permanente con la delegación de la Unión Europea. Hemos trasladado a los embajadores las preocupaciones, hemos pedido la observación, por ejemplo, del juicio de Guapinol como parte de las estrategias de protección de defensores de la Unión Europea, pero creo que hace falta avanzar hacia temas de debida diligencia. Por ejemplo, hoy día en el caso de Guapinol no sabemos quiénes son las empresas que están financiando atrás el proyecto extractivo en Guapinol, porque no hay transparencia sobre los mismos y eso impide también poder reclamar debida diligencia en las casas matrices y casas de origen. Y eso también se vuelve un desafío para la propia comunidad europea y la propia Comisión Europea en relación a la necesidad de legislación de debida diligencia, tanto dentro del territorio europeo como dentro de sus operaciones en el exterior. Y bueno, en el caso de Honduras hemos establecido este tipo de diálogos, pero la falta de información hace que los diálogos realmente sean diálogos asimétricos. No es lo mismo la posibilidad que tienen las comunidades de acceder a información sobre las inversiones, los montos de los proyectos, las casas matrices que están detrás, el tipo de proyectos, las ganancias, los impuestos, etcétera, Entiendo. que desde las comunidades, ¿no? Las Entiendo. comunidades no tienen esa información. Muchas gracias, Reina. Desde el Parlamento Europeo vamos pues a trabajar para que se haga más transparente. Creo que ahora sí tenemos a Lionel George en línea y le vamos a preguntar que, de nuevo, quién son estos activistas, qué es lo que defienden y cómo están organizando esta resistencia. Yo tengo entendido que hay un campamento, una permanencia, y que por eso han sido condenados, o sea, por eso han sido perseguidos, ¿no es así, Miguel? Bueno, realmente han buscado diferentes excusas, ¿no? O sea, para tenerlos ahora mismo todavía presos. De hecho, Lionel no está preso, pero sí está encausado, ¿no? Yo creo que ahora podremos hablarlo y comentar con él. Como decíamos antes, la estrategia de violencia en Honduras se da de diversas formas, ¿no? Desde la amenaza directa y el asesinato, como es el ejemplo de Berta, como hemos visto con el acoso judicial y lawfare, o sea, hacia los movimientos sociales, que también lo hemos visto en otras partes de América Latina, o incluso también con el desprestigio público en los medios de comunicación y demás también contra los activistas o las organizaciones sociales, ¿no? Porque no solo se ataca a estos activistas, sino también en el caso de la COPIN, después del asesinato de Berta, hay que decirlo, ha seguido el acoso, ha seguido la violencia hacia la propia COPIN, que fue la organización que Berta fundó. Y creo que seguimos teniendo problemas con la conexión con Honduras. Queda claro que no se puede disociar desarrollo económico de la protección del medio ambiente, del respeto de derechos humanos. ¿Qué es lo que hay que cambiar, Miguel? El modelo. O sea, de hecho, incluso la palabra desarrollo, ¿no? O sea, yo creo que hasta la palabra desarrollo habría que matizarla y cuestionarla, ¿no? Realmente
es desarrollo, imponer una mina en un parque natural. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es necesario hablar de la necesidad de levantar tanto en el norte como en el sur un movimiento ecosocialista, un movimiento de justicia climática, pero también de justicia social global, que contemple las dos caras de una transición ecológica y energética tanto en el sur como en el norte, y que no deje a nadie atrás. Y ahora tenemos a Lionel. Finalmente le damos la palabra a él. Lionel. Buenos días, Lionel. Muchas gracias por estar con nosotros a pesar de todos estos problemas técnicos que hemos encontrado. Le preguntaba quién son estos activistas y qué es lo que defienden en Guapinol. Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un placer poder conversar con ustedes y con la audiencia. Los activistas de Guapinol son campesinos, son líderes de las comunidades de Guapinol y sector San Pedro, que están involucradas a 14 comunidades que sobreviven del agua y de lo que significa el Parque Nacional Montaña de Botadero. Entonces son hombres, campesinos, líderes comunitarios que trabajan la agricultura, la tierra y que sobreviven sus familias del esfuerzo del trabajo, y que se han visto amenazados por esta empresa y esta concesión minera, y por lo tanto han protestado para defender su agua y su río. ¿Y cómo han organizado esta resistencia? Tengo entendido que tienen un campamento montado en el terreno que la empresa pretendía ocupar, ¿no es así? Se realizaron varias acciones de protesta, de caminatas, solicitudes, notas a la municipalidad, a las instituciones para pedir una explicación. Al no tener respuesta, entonces se decidieron instalar un campamento en la calle que da acceso hacia donde va la concesión, hacia donde está la concesión. Ese campamento duró 88 días y fue desalojado brutalmente con más de o alrededor de unos 1.500 efectivos militares y policiales fuertemente armados por parte de la institucionalidad, por parte como una respuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández ante estas acciones pacíficas de las comunidades. Fue disuelto y se fue generando todo un clima de violencia. Se fueron interponiendo denuncias en la fiscalía, en Mi Ambiente. Y por eso siguen siendo perseguidos hasta el día de hoy, ¿no es así? Miguel, y una última pregunta. ¿Para qué puede servir este premio a los activistas del Guapinol y a Berta Cáceres? Yo creo que para denunciar su caso. O sea, yo creo que con el asesinato de Berta Cáceres no ha cesado el clima de impunidad, ni muchísimo menos en Honduras. No ha cesado el acoso a la COPIN. Hemos visto, y estamos hablando con Lionel, del acoso a los defensores del río Guapinol. Este premio, incluso el conseguir ser finalistas del premio Sájarov, asegura poner el foco sobre su caso como un ejemplo paradigmático de lo que pasa en Honduras, y también como un ejemplo paradigmático de la economía extractivista y sus consecuencias, no solo en Honduras, sino en el conjunto de América Latina, y por eso creemos que es tan importante el que consigamos que sean finalistas del premio Sájarov. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los intervinientes y a todo el equipo que hizo posible este debate a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido. Muchas gracias también a usted que nos ha seguido en la página de Facebook de la izquierda en el Parlamento Europeo, y hasta pronto.